Amigos, bienvenidos a Pulso Político, una vez más para exponer ideas con respecto a lo que está sucediendo. Si bien es cierto de que a veces la prensa no ve las cosas que por otro lado se pueden avisorar, ¿no?, y analizar. Estamos con el señor Marcos Hinojosa para precisamente conversar sobre ello. Primero queríamos saber sus impresiones con respecto a la marcha que hubo el día sábado en Arequipa, Cusco, en otras ciudades del norte y en la capital de la República. ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Cuál es el trato que se ha dado a esta exposición de ideas también en las calles, ¿no?, que está con todo el derecho? Bienvenido a Pulso Político. Efectivamente fue una marcha pacífica. Se le dio a jóvenes, a damas, mis respetos por esa identidad, a caballeros con experiencia. Por eso es que al ministro del Interior le digo, carajo, no era necesario, señor comandante general, que le bombas lacrimógenas en Lima, donde efectivamente una bandera exponían, gritaban, fuera Castillo, fuera, el Perú no es comunista. ¿A qué cuenta la bomba lacrimógena? Que se advirtió antes, ¿no?, de la marcha, días antes, de que no iba a ser violenta, iba a ser pacífica. Así es, y lo que hemos visto, un caballo, un policía le mete el caballo a ida y vuelta a una persona. Ministro, usted tiene que ser vuelto a llamar al Congreso, porque lo que usted ha hecho va en contra de todos los lineamientos y lo que se había advertido, que iba a ser pacífica. Lo que sí quizás le haya molestado a usted, millones de personas han salido, niños, familias completas, a manifestar su rechazo al comunismo nunca más. ¿Qué es lo que quiere Cerrón? Comunismo. ¿Qué hace en sus capacitaciones en las grandes unidades? Convencer de una nueva constitución, convencer que efectivamente esta se tiene que dar y que el socialismo del siglo XXI es lo mejor. No es eso. Justamente, señor Hinojosa, queríamos conversar sobre ello porque fíjese usted que hace, poco, a consecuencia de la elección de Lula da Silva en Brasil, que sabemos su tendencia, también izquierdista, tuiteó el señor Cerrón de que había ya con esta elección en Brasil aperturándose las puertas para que Perú tenga mejores lazos fraternales, bilaterales con Brasil. Pero esto lo ve la gente desde el punto de vista noticia, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista analítico, político y geopolítico. ¿Por qué? Señor Hinojosa, usted debe conocer. Maduro en Venezuela, Nicaragua, Chile, Boric, y ahora con tendencia izquierdista, Petro también, ¿no? Y con tendencia izquierdista, el señor Lula da Silva. Esto reabre el bloque que hace años impuso en Latinoamérica el electo presidente de Brasil. ¿Cuál es su análisis? Has acertado en tus apreciaciones. No podemos olvidarnos, amigos, que el Foro de San Pablo fue promotor el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva. Entre otros personajes que asistieron, Jaime Mujica, también Correa, Hugo Chávez, y la FARC estuvo presente. Y en ese foro hay como 25 puntos. Y uno de ellos es lo que has mencionado. Mira, ¿qué cosa dice? Dice que los capacitadores para el siglo XXI de los presidentes debe ser Cuba y Venezuela. Así de ahí vienen las ideas. Por ello es que la presencia del embajador de Cuba, el Gallo Zamora, es crucial. Acá en el Perú. ¿Cómo ha cambiado Pedro Castillo? Claro. Ha vuelto a victimizarse y solamente en eso. ¿No? Si se sale de eso la valora, el pelícano, los guanos, y que el funcionario, mire lo último que ha dicho, que el funcionario
y trastabilló y dijo, es una persona que cumple una función. Ese es un funcionario público. Cada vez que quiere ponerte la suya y se sale del tenor ese, la malogra. En Estados Unidos, ¿dónde va? Por ello es que ese Gallo Zamora, embajador, es un operador político y operador psicosocial. Ellos sí saben, ¿no? No nos extraña a nosotros lo que ha salido últimamente de la supuesta presencia de este español Fernández, que trata de matar a la fiscal de la Nación, Patricia Chirinos, y al propio coronel, Patricia Benavides, y al propio coronel Colchado. No es casualidad. Pero señor Hinojosa, un ratito vamos a tocar ese tema también, pero quisiera terminar con lo de esta reagrupación de los líderes de izquierda en Latinoamérica, geopolíticamente hablando. ¿Por qué? Porque si se sostiene en el gobierno Pedro Castillo, gracias precisamente, han dicho, y nosotros lo analizamos también como especialistas en el tema, se va a reforzar el gobierno de Castillo con la alianza que va a hacer con Lula da Silva. ¿Y esto qué va a significar para el Perú? Porque no sabemos si se sostendrá en los siguientes meses Castillo, pero si lo hace así, va a tener un aliado y de gran potencia en Latinoamérica. Es correcto, se van a rearmar potencialmente. Mire, Boris, que está con una captación baja en Chile, ¿no? Boris, Petro, Colombia, que también la gente se ha dado cuenta de lo que pretende hacer. Pedro Castillo se van a potencializar tremendamente. Nicaragua igual, Maduro de Venezuela, porque está Lula da Silva, y que le va a aportar gran cantidad de dinero y capacitación para hacer que toda América runa, ¿no? Toda América sea una sola, y que el socialismo del siglo XXI. Por ello es que Bolsonaro, el presidente actual, hasta el 31 de diciembre, ¿qué cosa pasará en Brasil? Hay una paralización general, porque la gente, nuestros amigos brasileños no quieren socialismo, lo que quieren... Aparte que ya lo conocen, ya gobernó... Es cierto, ya lo conocen, Lula. cómo ha hecho, Brasil bajó, con Bolsonaro ha subido. Hay que reconocer la inversión privada con Bolsonaro, el empleo subió 25%. Hacen la evaluación los brasileños entre Lula y Bolsonaro, y por eso las protestas, ¿no? Al saber que ganó por poco margen Lula, las protestas que ha habido, porque saben, han evaluado las diferencias que hay entre el gobierno que ha habido de Lula, con una tendencia izquierdista, y ahora Bolsonaro, que se despide en diciembre, ¿no? No solamente han evaluado, sino han comparado. Claro, han comparado. Lula da Silva es un delincuente, ha estado en la cárcel. ¿Y por qué? No por robar 20 soles. 20 soles, caramba. Él se le ha comprobado, y eso es lo que queremos nosotros. Brasil es el 9º país del mundo, tiene de todo, así como nuestro país, y no se puede permitir. El otro detalle, Cerrón, ¿qué cosa ha dicho? Ha dicho lo que has mencionado, ¿no? Y dentro de su capacitación que tiene, con la plata del Estado, 40.000 soles como posible colaborador. Mire, y Richard Rojas de igual manera, es un escándalo. Salió un general, Bobbio, jefe de asesores del gabinete, a decir que no. Es mentira. El asesor no ve ese detalle. Los asesores de ninguna manera van a ver los códigos, a quién pertenece. No está capacitado para eso, ¿ya? Por ello es que nuestra preocupación tremenda, la DINI tiene 2 millones y pico, ha sido incrementado su presupuesto y está prestándose al gobierno de turno. Nos olvidamos que la Dirección de Inteligencia Nacional es del Estado, no es a Pedro Castillo, no es al gobierno de turno, y lo que ve es inteligencia estratégica. Señor Marcos Hinojosa,
queremos avanzar rápidamente. Usted sabe que el tiempo es muy importante para que también nuestros amigos que nos ven a través de Pulso Político en las redes sociales conozcan los diferentes puntos de vista. Quería pasar precisamente a eso. Hay cierta población, cierta cantidad de peruanos que hablan sobre los gobiernos anteriores, que todos de derecha, corruptos, que han tenido esto, han tenido, están en la cárcel, están fugados los presidentes, caso Castillo, caso Alberto Fujimori, pero al margen de ello, nunca se ha visto desde la época que retornó la democracia con los años 80, con las elecciones ya que hubo en esos años después de la dictadura militar, pero nunca se ha visto este tema de amenazar a la fiscal, precisamente la persona que está encargada, porque no hay otro ente, la persona que está encargada, señor Hinojosa, de investigar al presidente, amenazada de muerte, ¿no? Las personas que investigan o que declaran o que tienen algo que ver con Palacio de Gobierno, amenaza de muerte. Harry Colchado, por la facción ya de hablemos de la policía, y por la facción legal, por lo que se denomina Patricia Benavides. Nunca ha pasado, ¿no? Alan 1, Alan 2, Sumala, nunca ha habido estas amenazas a la titular de las acusaciones en el Estado peruano. Sin embargo, ahora lo han mencionado, ha salido en la prensa y lo tomamos como algo normal. Esto es inmoral, definitivamente. No solamente es inmoral, caramba, Patricia Benavides, Ministerio Público, persigue el delito en busca de la verdad. Y eso son las carpetas, y hay más carpetas. Mire, un colaborador eficaz, el último ha salido este fin de semana, dice que una empresa china le ha dado 6 millones de soles, uno para Pedro Castillo, para ti, sinvergüenza, corrupto, otro millón para Silva, y la diferencia de 4 millones para que sus sobrinos incluidos algunos funcionarios del Ministerio de Transporte se repartan. Eso es real, pero él continúa con su victimización, que es agricultor, que no se acepta que un profesor que solo trabajó 4 meses y después tuvo la licencia sindical, y lo que habla es lo mismo, no sale, y cuando sale la malogra, como el Pelícano, dice que es el que hace el guano de Isla, y quiso hacer el pollito y no le sale porque... Hay ya demasiadas evidencias de corrupción en el gobierno de Castillo. O sea, ¿por qué la indignación y por qué hay un sector también recalcitrante que dice no tiene que renunciar, no tiene que irse, definitivamente no puede estar Castillo en Palacio de Gobierno? Es que no se trata simplemente lo vieron al señor ministro salir del Palacio de Gobierno 2 de la mañana con una maleta. No. O sea, hay personas, y yo pregunto, ¿no, señor Marcos Hinojosa, y pregunto a la población también, ¿cómo es posible de que haya tantos indicios de corrupción y tantos colaboradores eficaces? ¿Por qué un colaborador eficaz, no, yo, una persona X, voy a delatar algo que he visto en Palacio de Gobierno y acusarlo directamente al presidente o a un ministro? ¿Qué gano yo? ¿Me van a dar plata? ¿Me van a dar 1 millón de soles por declarar mentiras? Y si me voy a la cárcel por 15 o 20 años, ¿eso qué significa? Por eso los colaboradores eficaces no son personas que reciben dinero, como ha dicho el presidente, me están fabricando testigos y voy a hablar algo que no es. Tengo que decir algo que verdaderamente lo he visto, si no me voy a la cárcel. ¿Y qué voy a hacer en la cárcel con mi 1 millón de soles que me han dado por mentir a la fiscalía? No me van a dar nada, yo ya estoy adentro. Pero por eso, o sea, colaboradores eficaces no se están lanzando a la piscina sin agua. Ellos tienen pruebas y por eso mismo es la acusación y la indignación de la población. 190 elementos de convicción quiere decir que ya están corroborados. Exactamente. Como tal. Y los colaboradores eficaces no son los que me quieren fabricar sin prueba alguna, me acusan como dice él, y hay gente que le cree, por si acaso. Hay gente que sí le cree, ¿no? ¿Por qué? Porque soy de otro color. Mire, es increíble.
y además el colaborador eficaz es un delincuente. Claro. Sí, Forma parte. Forma parte. Entonces, no es casualidad lo que él pretende cuando se va a Huancavelica, cuando se va a Requena, que lo votaron. Cuando vino a Arequipa lo votaron, cuando fue al Cusco también lo votaron, porque hay gente que efectivamente se da cuenta que este es un corrupto y toda la gavía que comprende la organización criminal donde está su familia, es primera vez, amigo, que la familia entera, esposa, sobrinas, sobrinos, cuñados, están metidos dentro de la organización criminal y él es el cabecilla. No podemos negar, no está clara. Por ello el peligro es Patricia Benavides, el peligro Colchado, ¿no? Y todo lo que estamos viendo, mire lo que está pasando últimamente. El comandante general de la policía acaba de relevar al jefe de seguridad del Congreso, ¿no? Un oficial de la policía ha sido relevado. ¿Por qué? Y el 10 viene la otra marcha, ¿no? Uh-huh. Qué curioso, y la Policía Nacional, al cual nosotros defendemos, cuando fueron dados de baja, cuando efectivamente no le dan la logística, cuando 1.800 policías acompañan a este corrupto, ¿no? y duermen en los colegios, a veces no le dan el rancho, etcétera, etcétera, se presta para eso. Ahora, señor Marcos Hinojosa, algo muy importante que, bueno, los periodistas analizamos y de repente cierto sector de la prensa que a propósito no lo quiere ver, se tapa los ojos, o de repente es simplemente no hay la suficiente capacidad de analizar, ¿no? Una cosa, dos cosas, tres cosas que analizar parecen distantes pero están unidas. Uno, y esto no es que nosotros nos hemos inventado, el mismo presidente Castillo y el ministro Aníbal Torres lo ha dicho. Se ha reducido el presupuesto para la Fiscalía y se ha subido el presupuesto para la DINI. ¿Qué nos dice eso? No hay necesidad de analizar mucho, ¿no? Lo que le conviene al presidente Castillo. O sea, baja los fondos a quienes lo investigan y sube los fondos a quienes lo están apoyando directamente en Palacio de Gobierno con una oficina fantasma de la DINI. Punto uno. Punto dos. El presidente no declara a la prensa, ¿no? Y esto también es inmoral y va en contra de la libertad de expresión, porque es el presidente de la República, ¿no? Él tiene la obligación de explicar lo que está haciendo. Está manejando plata de nosotros, de usted, del señor Hinojosa, plata de nosotros. No explica. Segundo. Y tercero, el ataque que se ha hecho a la prensa, ¿no? Vimos en el norte, en Cajamarca, cuando fue un periodista, quisieron vandalizarlo, han vandalizado varias veces a periodistas. Y esto no se analiza, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Sin duda, el señor Hinojosa ya está cambiando de color, de lo blanco a lo amarillo y ahora ya rojo. Y demuestra este gobierno su vena izquierdista y demuestra que realmente la tendencia es llegar a ser como Cuba, ¿no? ¿O estoy mal analizando? Es muy interesante lo que estamos conversando. Aumenta la DINI 8%, ¿no? Y a la Fiscalía le baja. En política no podemos ser ingenuos. ¿Quién trae a los licenciados y a algunos reservistas? ¿Quién solventa lo que tienen que alojarse, lo que tienen que comer? De todas maneras, hay una implicancia y una sospecha muy grande de que es la DINI la que solventa. De todas maneras. La que timonea, maneja, ¿no? Esta situación de la gente que jalan bases sociales a Palacio. Así es, y cuantas veces van a Palacio, y eso va a salir, tiene que salir. La prensa ya detectó, por ejemplo, un tal Guamán, que se decía jefe de los licenciados, y es una persona que trabaja en un ministerio. Entonces, no crea este señor Pedro Castillo y el caballerito Aníbal Torres, que sale hace poco, ¿no? Y es necesario hacerles conocer. Fue a las Lomas, a Sullana, a Piura, ¿eh? Y ahí la gente, las damas, las mujeres salieron a rechazar, a decirle
vela verde, ¿no? Él trató de decir, quieren que en un día les ponga agua y luz. No, lo que ellos querían son agricultores. Caballerito, Aníbal Torres, te olvidas de tu hermano, te olvidas de tu hijo. Son agricultores y lo que quieren es fertilizante, ¿ya? Y tú has quedado como un triste ridículo que se presta a tus años a un comunista, a un grupo de comunistas. Cerrón es otro, ¿no? Le han sacado a López, el ministro de Salud, y lo quisieron poner como asesor del Ministerio del Interior. ¿Qué sabe este señor que ha hecho lo que hemos conocido, ¿no? Para comprarle un departamento a la madre de sus hijas? Entonces son situaciones que estamos viendo y cada vez más gruesas. Justo quería conversar, ya para terminar esta interesante entrevista, interesante diálogo que tenemos, porque yo no lo veo en la prensa limeña, no lo veo en la prensa cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando Castillo entró a Palacio de Gobierno el 28 de julio del año pasado, se supone es como un capitán, ¿no? Un capitán con sus 15 jefes que van a dirigir el país. Pero ¿qué ha sucedido? Yo le pregunto, señor Hinojosa, y pregunto también a los amigos que nos siguen en redes de Impulso Político. O sea, esta era una gavilla de lobos hambrientos, no solo de poder, sino hambrientos de mejorar su situación económica. Eso de que no más pobres a un país rico es una gran tontería. Una gran tontería. Y mentira. Y mentira, porque ¿sabe qué, señor Hinojosa y amigos de Pulso Político? Todos tienen el mismo pensamiento. O sea, entro a un ministerio, la pongo a mi hija, a mi cuñada, a mi ex, le doy contratos por 100.000 soles, por 8.000, por 20.000 soles. El otro ministro hace lo mismo. El funcionario de salud hace lo mismo. Entró Pedro Castillo como jefe del grupo y sus 15 colaboradores. Todos tienen el mismo pensamiento de robar. ¿Por qué? O sea, no puede haber una persona que trabaje y diga, ya bueno, vamos a construir un hospital, vamos a mejorar la posta de Piura, de Arequipa, de Tacna. No, todo es robo. Y la incapacidad, los incapaces que no pueden hacer una licitación, que yo conozco acá muchas personas que pueden hacer una licitación en 2 días, los castillistas no la pueden hacer en el gobierno más de 8 meses ya. Mira, fíjate, Gonza, el congresista Gonza de Perú Librista, ¿no? Ha puesto a su hermano y trata, como es abogado, trata de atenuar, decir, etcétera, y es mentira, señor. La ley es clara, hasta segundo grado de consanguinidad. Hasta los congresistas dan contratos a sus familiares. Así es, tráfico de familiares. Aníbal Torres, que, oye, caballerito, no sabes, ¿ah? No sabes que tu hermano está comprendido dentro de ese por contratar con el Estado, para contratar con el Estado, y tienes iba a decir esa cosa, y de hablar ahí que nos quieren 200 años. O sea que lo que hizo Belaúnde, la Panamericana, no sirve. Las vías de penetración no sirve. Lo que hizo Mariscal Castilla, el tren, el gas, el alumbrado. Y Aníbal Torres se escuda en todos tenemos derecho a trabajar, pero no tienen derecho a trabajar según la ley peruana los familiares de los altos funcionarios. O sea, no entiendo, ¿no? Y no da soluciones a problemas que sí se están viendo que va a suceder. Las bambas, por ejemplo. La explotación de las bambas significa 1% del PBI, 1%, y le van a parar. Y ellos han dicho que a partir del 31 de octubre su producción va a ser progresiva. Señores, si el cobre no se utiliza en el tiempo que es necesario, mañana va a salir otra tecnología y nosotros vamos a tener nuestro cobre, nuestro zinc y todo el hierro ahí guardado. Esa riqueza no lo vamos a explotar. El litio, por ejemplo. Señor Pedro Castillo, la ministra Herrera de Energía y Minas, el litio lo tenemos, caramba. Argentina, que tiene menos que nosotros está tratando de hacer vehículos eléctricos y está muy bien. Entonces,
es necesario que esta gavilla, como bien has dicho... Es una banda delincuencial que ha entrado a Palacio y mucha gente no quiere darse cuenta. Por ello es que el fastidio de la población en todas las regiones han salido a marchar, una bandera grande, jóvenes, un grupo de familiares, me he topado, presento a mi hija, me presento a mi suegra, etcétera, etcétera, porque sí, estamos hastiados. Dios y la patria y familia va a evitar que nuevamente se apodere Sendero Luminoso, porque sí está presente Sendero Luminoso. Esa propuesta para retirar a los prefectos y subprefectos es la más adecuada. 16 prefectos están en los planillones de Movadef, que son pues senderistas. Operadores políticos para el Castillo. Pues. Y son senderistas, hay que decirlo con su nombre. Eso sí. Movadef, eso sí. Sendero Luminoso, por favor. Todo está tejido por ahí abajo, sino que no se quieren dar cuenta. Para finalizar, señor Marcos Hinojosa, si tuviéramos algún punto que nos hemos olvidado o algún análisis para ya culminar esta importante entrevista. En lo que está pasando, ¿no? Nosotros confiamos en el Congreso. La solución está en ellos. En la subcomisión de Constitución sé que el congresista Bazán está trabajando, el congresista Cueto también, y él tiene que intervenir porque es presidente de la Comisión de Inteligencia, y ahí tiene dos coroneles que sí conocen lo que es inteligencia. Entonces, esas comisiones tienen que solucionar este gran problema. Diana González ha presentado o está presentando un proyecto de ley para desactivar los prefectos y subprefectos, porque es el brazo político. Ese brazo político en Arequipa, en nuestra ciudad, hay una dama que cobraba el 10%, está comprobado. Por eso es una gavilla de asaltantes. Quieren tomar el poder, cueste lo que cueste. También han denunciado en Puno y en el Cusco. ¿Por qué? Porque así son los comunistas. Maduro, Chávez, no mentían. No han mentido siempre Chávez, no vamos a expropiar, no mintieron a la iglesia, y eso tengo que saludar, porque también se ha sumado a este reclamo de que Pedro Castillo debe salir, la iglesia. Por eso, Dios, patria y familia. Con ello vamos a volver a recuperar nuestra democracia y la libertad, para que nuestros hijos, nuestros nietos, vivan en esa libertad para estudiar, para trabajar, para el emprendimiento, y las empresas privadas vengan aquí porque son los que más trabajo dan. Muy bien, así llegamos al final de esta importante entrevista, amigos de Pulso Político. Antes de culminar, simplemente quiero decir, va avanzando el gobierno de Pedro Castillo, sin obras, sin desarrollo, sin progreso, y sí, con corrupción, con señales de corrupción y con ataques a la fiscalía y a la prensa. Si esto sigue, ya no hablemos ya de que los de la derecha quieren atacar a Castillo porque después de muchos años y años y años llega un gobierno de izquierda. No es eso. Se trata del Perú. Así, Perú, nada más. Y si sigue Castillo, no vaya a ser que el 2026, un anforazo, no haya elecciones, y continúa Castillo 27, Castillo 28, Castillo 30. Mucho cuidado, depende de nosotros. Esto es Pulso Político.